Muy buenos días, bienvenidos a esta charla sobre el corretaje de propiedades. Ya estamos de nuevo, de nuevo. Por favor, partamos por una prueba de audio. Estamos recién comenzando. Confírmenme si son tan amables y me escuchan bien. Estamos recién comenzando, son las 11 de la mañana con 33 minutos. Confírmenme, por favor, si me escuchan bien. Partamos por una prueba de audio. Y comenzamos. Ahí sí se escucha fuerte y claro. Perfecto. Desde Pudahuel, Eduardo, Mauricio, bien. Sandra, yo escucho perfecto. Yelitza, se escucha bien. Genial. Bueno, sean todos muy bienvenidos a esta charla sobre la actividad del corretaje de propiedades. Imagino que la mayoría de ustedes están participando acá para evaluar si esto puede ser una oportunidad para ustedes, cómo funciona el negocio, cuánto se gana, cuáles son las inversiones, en cuánto tiempo puedo comenzar a ganar mis ingresos, que son preguntas obvias, es cierto que uno analiza cuando se está reinventando, cuando estamos pensando en cambiar de actividad, ¿cierto? O estamos en cero, o queremos salir del trabajo, o queremos cambiar de emprendimiento, lo que sea, ¿cierto? Pero en el fondo, el concepto del trabajo asociado a la cantidad de horas que le dedicamos las personas en el día es, digamos, es un área fundamental de nuestras vidas. Y la idea, obviamente, es que desde el punto financiero sea rentable y desde el punto de vista emocional, ¿cierto? Sea agradable, sea una experiencia todos los días alentadora, ¿sí? Entonces, vamos con nuestra charla, vamos a hablar unos 45 minutos. Nosotros nos dedicamos bueno, yo personalmente me dedico a las inversiones inmobiliarias, al corretaje, venta de propiedades para inversión, etcétera. Y en Learning Group nos dedicamos hace varias décadas a hacer cursos de corretaje de propiedades dentro de la inmobiliaria. Y dentro de eso tenemos el curso de corretaje de propiedades. Entonces, obviamente, la idea es que si ustedes quieren emprender esta actividad, obviamente tomen un curso con nosotros. Esa es la recomendación, ¿cierto?, para dar un contexto. ¿El corretaje de propiedad es para ti? Es una pregunta importante que hay que hacer, porque no todas las actividades, no todos los negocios, no todos los emprendimientos son para todas las personas. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar acerca de cuáles son los requisitos para ser corredor de propiedades, qué negocio hace un corredor, cuáles son tus inversiones y cómo comenzar, cómo partir, y qué esperar de vuelta. Respecto del profe, quien les habla, les cuento un poquito respecto de mí. Yo partí en esto del corretaje de propiedades en el año 2001. La verdad es que me tomé algunos cursos en esos años, pero en la práctica fui asesorado por una persona que ya tenía experiencia en esto. En la quinta región partí. Mi idea inicialmente era vender casas, departamentos, que era lo que a mí se me había ocurrido. Un día domingo, temprano en la mañana, me compré el diario El Mercurio, donde aparecían los anuncios clasificados. Ustedes saben que en la antigüedad el mundo se movía de domingo a domingo con los anuncios clasificados. Y me puse a llamar a las personas que estaban anunciando por su cuenta las propiedades.
La tercera persona me respondió muy amablemente, me dijo que sí, le interesaba que yo le ayudara con la venta de su propiedad y me dijo que juntémonos ahora mismo, usted puede venir a conversar conmigo. Yo le dije sí, encantado, y partí, para sorpresa mía, a Quillota, donde me encuentro con una propiedad que era un campo productivo de paltos, con una casa grande y unos galpones, en fin. Este señor que era dueño del lugar me explicó las razones por las cuales estaba vendiendo. Básicamente estaba cansado ya y quería cambiar de vida. Y me explicó el negocio de la producción mientras recorríamos el lugar. Mientras recorríamos ese lugar, yo estaba buscando un sector donde instalar un letrero, porque obviamente la manera de promover una propiedad, una de las maneras de promover una propiedad es con un letrero. Para eso no hay que ir a ningún curso de nada. Todos nos hemos encontrado con letreros de se vende, se arrienda. Entonces encontré un lugar que daba hacia la carretera y al día siguiente estaba instalando un letrero. Mientras hacía eso, vino un señor, conversó conmigo, me hizo un montón de preguntas. Luego de eso, el letrero funcionó muy bien, me llamó harta gente. La mayoría de las personas que me llamaron eran personas del sector que tenían negocios de esa misma categoría. Y a pesar de que llamaron varias personas, fíjense ustedes que 2 meses y medio después, este mismo señor, el primero que conversó conmigo, llama para hacer una oferta. Así es que hubo una pequeña negociación, se cerró el negocio. Ustedes saben que los corredores de propiedades cobran una comisión sobre el valor de venta de la propiedad. Por lo tanto, entre más alto es el valor de venta de la propiedad, el porcentaje en general no cambia, por lo tanto, más alta es la comisión. Así es que rápidamente me encontré con los honorarios, que eran súper abundantes. Yo nunca había tenido tanta plata junta en mi vida al mismo tiempo. Así es que estaba muy contento con eso. Alguien me recomendó, fui a conversar entre todas las recomendaciones con un señor que tenía propiedades para invertir, tenía mucho flujo de efectivo, entonces compraba propiedades al contado. Me encargó que yo le buscara propiedades en algunos barrios de la quinta región donde se puede conseguir mejores rentabilidades comparando el arrendamiento con el valor de venta de la propiedad. En general, un cap rate de un 6, de un 7, hasta un 8%, eso era lo que buscaba. Así es que aprendí lo inicial, lo básico, sobre las inversiones inmobiliarias trabajando con él, en el arrendamiento, en la administración, y luego me dediqué yo a hacer mis propias inversiones inmobiliarias y me concentré en el mundo de las inversiones inmobiliarias, en la venta de propiedades de inversiones inmobiliarias. Hice convenios con inmobiliarias que son hoy día, que le llaman los brokers. El broker es un corredor de propiedades que se especializa en vender propiedades nuevas de las inmobiliarias, normalmente para inversión. Hice eso durante muchos años, me fue muy bien también con eso, y el año 2019, a solicitud de algunos inversionistas, llamo inversionistas, digamos, a personas que partieron en el año 2008, 2009, comprando propiedades para inversión, pequeños departamentos, 1, 2 departamentos, el inversionista hormiga, esa persona que tiene capacidad de crédito y quiere comprar algo para el futuro. A esas personas llamo inversionistas, ¿sí? Y esos... y algunos de ellos que tenían la convicción de crecer en ese mundo. Claro, sucedió que en 10 años, en 12 años, crecieron mucho, con muchas propiedades. Entonces, algunos de ellos me empezaron a preguntar respecto de diversificar, de qué pasa si invierto en otro país. Así es que me puse a investigar el mercado en Estados Unidos y comencé a vender propiedades para inversión en Estados Unidos a chilenos. También vivo un poquito en Perú, en Colombia, pero principalmente a chilenos. Actualmente estoy principalmente concentrado en un modelo de negocio de venta de propiedades comerciales, ¿sí? Propiedades, digamos, strip center, propiedades que van a negocios que van a la calle, el standalone, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así es que desde ese punto de vista quería contarles eso solamente para decirles que yo soy uno de los rectores del curso de corretaje y lo mismo que todos los profesores que participamos en el curso tenemos una gran experiencia respecto de eso, lo cual es importante porque, ¿cierto? Si alguien te tiene que enseñar algo, tiene que ser alguien que haya pasado y que haya estado ahí metido en las trincheras todo el rato.
Entonces, eso es importante, ¿sí? Basta de presentaciones, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para ser corredor de propiedades en Chile? Bien, respecto de esto hay que remontarse a los años 40 del siglo pasado, porque en el año 1946 exactamente hubo un decreto, el decreto 1205 del Ministerio de Economía, que obligaba a quienes querían dedicarse a esta actividad a obtener un registro. Este registro lo llevaba el Ministerio de Economía y habían unos requisitos, es decir, para poder operar como corredor de propiedades tenías que tener ese registro. Bien, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles eran los requisitos? Porque esta ley ya no funciona hace más de 40 años. Los requisitos eran ser mayor de edad, ser de reconocida honorabilidad, ¿bien? Y buenas costumbres, comprobar conocimiento suficiente, no estar declarado en quiebra, en realidad era no haber sido condenado por un delito relacionado con la actividad, y pagar 50.000 pesos de aquellos años, que no era poco. Bien, y en esta ley lo que se hacía era que se regulaban los precios, era una ley muy simple, muy corta, se establecían algunos requisitos y se decía y se regulaban los precios, es decir, decía la ley que al que vende había que cobrarle un 2% del valor de la propiedad, y al que compra también había que cobrarle un 2% del valor de la propiedad. Bien, ¿por qué esos montos? En realidad no lo sé, porque no hay información de la discusión de esa ley en los registros, pero básicamente esto de ser un intermediario, que es una actividad que funciona en casi todos los países del mundo, en general, digamos, se le cobra al que vende, al que compra, o solo al que vende, o solo al que compra, pero digamos, eso era el contexto de la ley, ¿sí? Y en el arrendamiento también se hablaba de algunas tarifas del 35% al arrendador y al arrendatario. En el año 1986, esta es una fotografía del Paseo Ahumada del año 86, se derogó esta ley con todos los cambios políticos y económicos que tuvimos. Se deroga esta ley y de ahí en adelante ya no hay una ley asociada a los corredores de propiedades, no hay, por lo tanto, un registro de corredores de propiedades, digamos, que lo lleve el ministerio o una subsecretaría o alguien, digamos, asociado al Estado. Por lo tanto, en aquellos años lo que se hizo, como hay una apertura al libre mercado, básicamente lo que se indicó era que para ser corredor de propiedades, para ser intermediario entre alguien que compra y vende, simplemente lo que tenías que hacer era informárselo al Servicio de Impuestos Internos, y esa información al Servicio de Impuestos Internos obviamente incluye un inicio de actividades, luego de eso prestar tus servicios en forma libre, y luego evidentemente ser seleccionado por el mercado, ¿cierto? En definitiva, es el consumidor el que escoge con quién va a trabajar, escoge, ¿cierto?, quién le va a prestar un servicio de cualquier cosa, incluido el del corredor de propiedades. Obviamente el corredor de propiedades es una actividad que no es obligatoria, digamos, no es obligatorio que si yo quiero vender mi propiedad recurra a un corredor de propiedades. Es un servicio opcional, y por lo tanto las personas pueden escoger, y para eso hay un mercado, ese es el espíritu, y respecto de eso las personas escogerán por precio, por calidad, por cercanía, por experiencia, por simpatía, por lo que las personas escogemos, ¿cierto?, a alguien que nos preste un servicio. Respecto del inicio de actividades, en general hay dos alternativas de hacer este inicio de actividades. Una es dentro del contexto de la segunda categoría, que esto es el mundo de las personas naturales, que cualquiera de nosotros puede iniciar actividades con boleta de honorario. Bien, quienes tienen boleta de honorario pueden ampliar el giro. Este trámite es muy simple, es muy sencillo, lo explicamos en el curso, pero en general es un trámite que dura, o sea, digamos, 3 minutos, es muy sencillo. No hay que ir al Servicio de Impuestos Internos, no hay que llamar a nadie, no hay que esperar, no te visitan, es muy simple. Bien, se puede hacer por la misma página, el código es el 68-2000, ¿sí? Código 68-2000, que se llama Actividades Inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata, es decir, alguien te contrata para ser un intermediario.
Y la otra alternativa es abordar esto como una empresa. Para eso lo ideal es crear una sociedad y en ese caso vas a cobrar más IVA, entregando una boleta de venta o una factura de venta, ambas con la comisión más el IVA del 19%. ¿Sí? Si estás en primera categoría, vas a tener que sacar también una patente municipal. Si hiciste el inicio de actividades en Puerto Montt, vas a tener que sacar una patente en Puerto Montt. ¿Bien? Y si ya tienes una sociedad y le quieres hacer la ampliación de giro, también lo puedes hacer. Y si tienes ya una patente administrativa, con esa patente es suficiente. Por lo tanto, eso, digamos, es el requisito, básicamente formalizarse. Y luego de eso, cuando nosotros estemos cobrando nuestros honorarios, entregar un documento tributario, una boleta, una boleta de honorarios, una boleta de venta, una factura, en este caso más IVA. La boleta de honorario no tiene IVA, por lo tanto el corredor que trabaja con boleta de honorario no cobra más nada, no cobra más impuestos, no cobra más el IVA, no cobra más nada. Son dos enfoques distintos y la razón por la cual tú estarías en una u otra depende de varias cosas. La principal, yo diría, es quiénes son tus clientes. El mercado más grande, obviamente, es el mercado habitacional, pero tenemos el mercado comercial, el mercado industrial, el mercado agrícola, segunda vivienda, en fin. El mercado inmobiliario es bien grande y hay muchos nichos a los cuales tú puedes apuntar. Eso, en general, las personas lo hacen de acuerdo a sus experiencias anteriores, de acuerdo a su inventario personal, de acuerdo a sus experiencias, porque fíjense ustedes que toda actividad humana requiere un bien raíz, ¿sí? Lo voy a repetir. Toda actividad humana requiere un bien raíz. Por lo tanto, todos nosotros hemos tenido un acercamiento mayor o menor al mundo habitacional, al mundo de las propiedades, ya sea en la oficina en la que tú trabajas, o donde tú vives, el techo que tú tienes, o el lugar donde tú sales de vacaciones, la hotelería, el Airbnb, la segunda vivienda, la parcela para asados y una piscina. En fin, todos tenemos en la práctica un cierto acercamiento al mundo inmobiliario desde distintos puntos de vista. Por lo tanto, digamos, algo conocemos, ¿cierto? Aunque sea lo mínimo, pero algo conocemos. Y también la mayoría de las personas entiende lo que hace un corredor de propiedades, porque la mayoría de las personas nos hemos fijado que hay un letrero que se vende, que se arrienda, y hay una marca, y hay un logotipo, en fin. Bien, por lo tanto, digamos, el por qué harías tu iniciación de actividades o en primera o en segunda categoría, básicamente si apuntas a las personas naturales y a la venta habitacional, lo harías en segunda categoría, y si estás en el mundo comercial, industrial, agrícola, sería una iniciación de actividades en primera categoría, ¿cierto? Y entregarías facturas a tus clientes que son todos empresas. ¿Bien? Eso básicamente la razón. Y también puedes hacer ambas cosas. ¿Bien? Puedes hacer iniciación con boleta de honorario y también puedes hacer iniciación, crear una sociedad y hacerlo en primera categoría. Respecto de los modelos de negocio, el corretaje de propiedades es distinto a lo que hace la inmobiliaria, es distinto a lo que hace una persona que compra y vende propiedades. Por ejemplo, la inmobiliaria, como todos sabemos, lo que hace es que construye una propiedad, construye normalmente un edificio, un condominio, y luego eso lo vende por su cuenta, ¿sí? Venderlo por su cuenta significa que tienen vendedores contratados. Estos vendedores normalmente uno los encuentra en la sala de ventas, con un horario de atención, con una concoración, digamos, con vacaciones, etcétera, etcétera. Son trabajadores, son personas empleadas por la inmobiliaria y normalmente les pagan un sueldo y comisiones por venta. Pero en este caso la inmobiliaria vende directamente, por lo tanto la inmobiliaria no cobra comisión. La inmobiliaria construye y vende sus productos, y si el letrero de afuera dice desde 2.500 UF, yo cuando tengo una cotización no me cobran más nada, digamos, me cobran las 2.500 UF y me dan algún descuento, pero no me cobran intermediación, no me cobran comisiones, en fin. Hay otro negocio que es el flipping. El flipping es una actividad también parecida en el mundo inmobiliario, donde alguien compra una propiedad a precio de ocasión, la remodela y la vende, ¿sí? Eso es el flipping.
La manera de conseguir propiedades, obviamente hay que tener un capital para hacer eso, porque las propiedades hay que comprarlas, normalmente se compran al contado. La manera de hacer este trabajo es comprar en remates, donde podemos conseguir precios eventualmente súper convenientes, no siempre es así. Y también buscando esas propiedades, de pronto hay barrios que ya han pasado décadas, las personas han ido renovando sus propiedades, pero han ido quedando propiedades en el tiempo, abandonadas, deterioradas, y por distintas razones. Alguien, ¿cierto?, va, detecta esas cosas y conversa con las personas y compra a un precio más barato para remodelar y vender. Eso es distinto al corretaje de propiedades. En la práctica es alguien que también vende directamente por su cuenta. Ellos no cobran comisión. Una persona que vende directamente una propiedad no cobra comisión porque sus ingresos vienen por otra parte, ¿cierto? La utilidad entre comprar, remodelar y vender. Y luego de eso tenemos al corredor, ¿sí? El corredor de propiedades tiene un modelo de negocio donde el dueño le entrega un mandato, el dueño le entrega una autorización por escrito para que él venda su propiedad. Obviamente el dueño que contrata a un corredor de propiedades es alguien que quiere a un corredor de propiedades. Entonces hay que sacarse un poquito la idea de que hay que salir a convencer a las personas de que te pasen la propiedad porque en realidad no quieren a un corredor de propiedad. Señores, el que no quiere un corredor de propiedad y quiere vender la propiedad por su cuenta, que lo haga, ¿cierto? Las personas lo hacen. Ahora, mucha de esa gente que vende propiedades por su cuenta, al final terminan con un corredor de propiedad. Hay gente que lo hace bien, que tiene el tiempo, maravilloso, ¿cierto?, que tengamos esa libertad. Sin embargo, hay personas que no tienen el tiempo, que no están disponibles para atender a alguien el día martes a las 3 de la tarde, el jueves a las 11 de la mañana, de atender, digamos, en un lapso de un mes, 6 meses o un año, a decenas de personas, resolverles sus situaciones, tampoco tienen el tiempo. O tampoco conocen en detalle los procedimientos y básicamente recurren a un corredor de propiedades por dos razones. Una, bien obvia, es porque no tienen tiempo para hacer esto, ¿sí? Porque esta actividad te demanda tiempo, te demanda atención, tienes que estar disponible en general todo el tiempo. No te sirve que una persona te llame para ver una propiedad y tú atiendas a esa persona 2 o 3 semanas después. Esa persona, aparte de tener una mala primera experiencia, probablemente ya visitó otras propiedades, ya cerró algún negocio, en fin. Y la otra razón es por seguridad. ¿Sí? Es por seguridad el hecho de que alguien te llame directamente, un desconocido, y vaya e ingrese a tu propiedad, ¿cierto?, para que tú le muestres la propiedad, conocer las intenciones de esa persona, no ser defraudado. Todas esas son razones de peso para que una persona diga, no, mejor voy donde un especialista, ¿cierto?, que esta persona vaya, que esta persona revise, que esta persona controle. Hay lamentablemente fraudes que les hacen a las personas que venden sus propiedades, y yo me he encontrado en estos años con personas que, ¿cierto?, lamentablemente los han defraudado, han cometido fraude, ¿cierto?, personas que quieren comprar al contado y que les piden, ¿cierto?, los datos para asegurar la venta, en fin. También hay varios modelos desde ese punto de vista de la mala utilización. Por lo tanto, las personas en general escogen a un corredor de propiedades y dicen, ok, le voy a pagar a un corredor de propiedades para que él se encargue de todo. Y en la medida que este corredor de propiedades presta un buen servicio, las personas dicen, genial, el tema lo tengo resuelto, hay alguien que está preocupado, dedicado a esto. Y esa persona normalmente descansa en ese corredor de propiedades. Y el corredor de propiedades lo que hace es que cobra una comisión, y fíjense ustedes que aunque esto no está escrito en ninguna parte y no hay una ley que regule los precios como en la antigüedad, los corredores cobran el 2% al que vende y el 2% al que compra. ¿Sí? Y esto viene precisamente de la antigua ley, es decir, cuando la ley se derogó en el año 86, quedó la costumbre. Los corredores siguieron haciendo lo mismo. Ahora,
obviamente uno puede negociar los precios, uno puede cobrar más, uno puede cobrar menos, uno puede cobrarle una parte, a la otra no, cobrar un 1%, cobrar un 3%, desde ese punto de vista los precios se regulan por el mercado. Entonces tenemos libertad de acción en ese sentido. Y también tenemos que ser competitivos, ¿cierto? Cobrar un 10% no es ser competitivo. Las personas dicen, ¿por qué usted cobra el 10%? El otro corredor cobra el 2%, mejor me voy donde el que cobra el 2% y me da un servicio mejor que el suyo. En ese sentido, digamos, tenemos un animal vivo que es el mercado al cual nos tenemos que adaptar y obviamente ser competitivos. Bien, entonces, el corredor de propiedades lo que hace es que intermedia entre una persona que vende una propiedad y una persona que compra. El que compra también contrata los servicios del corredor de propiedades. Hay personas que llaman a un corredor y le dicen, mire, ¿sabe que yo necesito comprarme una oficina de 200 metros cuadrados en tal sector de la ciudad, que tenga tales y tales características, que esté despejada, ojalá una planta libre, tengo X cantidad de dinero, el banco me financia tanto, por favor busque. Ese servicio de buscar propiedades también lo hace el corredor de propiedades, obviamente. Por lo tanto, le cobra una comisión al que compra también, ¿cierto? De hecho, hoy día, tener a una persona que tenga capacidad de crédito, que tenga ahorro, digamos, hoy día eso es tener el sartén por el mango, ¿cierto? Porque el resto es buscar en el mercado, buscar en portales, buscar con el dueño, buscar con otros corredores de propiedades para hacer tratos con otros corredores de propiedades, en fin. Pero la punta de la madeja va por dos lados, por el que vende y por el que quiere comprar. Y a cada uno de ellos se les cobra una comisión y cada uno de estos tratos queda por escrito, queda en contratos, en mandatos, y obviamente en el curso nosotros hoy día no vamos a entrar en esos detalles porque son demasiado técnicos, pero obviamente el corredor de propiedades amarra la relación con el vendedor y con el comprador, que el contexto es que ambos quieren a un corredor de propiedades, ¿cierto? No son personas que no quieren a un corredor de propiedades. ¿Cuánto se gana en esto? Mira, tal como le mencionaba, en la compraventa quedó una costumbre de cobrar el 2%. Bien, cada país tiene sus propios números. En Estados Unidos, por ejemplo, normalmente se le cobra el 6% a la persona que vende, el 4% a la persona que vende, al que compra no se le cobra nada, aunque hoy día también han habido algunos cambios. En México es parecido, en Colombia también es parecido. En fin, nosotros en Chile tuvimos una antigua ley, como les mencionaba, y luego de eso esa ley se convirtió en una costumbre. Por lo tanto, hay un número que es que si una persona, tenemos a este señor, ¿cierto? El señor del gorrito, que vende una propiedad por 100 millones de pesos, entonces el corredor le dice, yo le vendo su propiedad por 100 millones de pesos y le cobro el 2% de la venta, es decir, 2 millones de pesos. Y a esta persona que compra la propiedad, ¿cierto? Esta persona que tiene aquí los ahorros suficientes, también le vamos a cobrar el 2%. Más o menos eso depende de la negociación con cada cliente. Normalmente, sobre todo los corredores que tienen tiempo en esta actividad, no bajan del 2%, esa es su comisión, y es, digamos, suficiente para pagar gastos, para pagar publicidad, para pagar traslados y para ganar. Por lo tanto, sigue de alguna manera los resabios de esta antigua ley, pero hoy día simplemente es una costumbre. Eso significa que si vendes una propiedad por 100 millones de pesos, te ganas 4 millones de pesos. Eso es en el mundo de la compra-venta. Entre más alto es el valor de la propiedad, obviamente el 4% también es más alto. Eso de que si vendo una propiedad de 200.000 UF, estamos hablando de 8.000 millones de pesos, no es que cobre el 0,3 o el 0,1, cobra el 2%, igual que todo el mundo nomás. Lo que pasa es que los montos son más altos, eso es todo. Y si vende una propiedad de 50 millones de pesos o de 35 millones de pesos, también se cobra el 2% a cada una de las partes, ¿bien? Donde el contexto es que todo es negociable. En el arrendamiento, el arrendamiento es un negocio mucho más rápido que la compraventa, aunque en realidad uno nunca lo sabe. Cuando uno tiene una propiedad para vender, uno puede más o menos decir, ya, esta propiedad está en un buen precio, la propiedad está bonita, está bien cuidada, está bien tenida, el mercado, algo se está moviendo, o el mercado está muy caliente, o el mercado está frío. Por lo tanto, uno más o menos puede determinar si la propiedad se va a vender rápido o no. Por lo tanto, en la venta, en la compra-venta,
Sí tienes que, no sé si esperar es la palabra apropiada, pero tienes que trabajar, digamos, para conseguir un comprador o un vendedor. Pero desde el momento en que ya tienes el comprador y el vendedor, viene una serie de trámites que hay que hacer, ¿cierto? Hay que hacer una promesa, el banco, el abogado estudiando los títulos, y dentro de eso normalmente regularizaciones, en fin, luego de eso la escritura, el conservador de bienes raíces. Entonces, en general, en los trámites, tú te demoras 2 meses, 3 meses, si está todo en orden. Y si no lo está, hay que resolver una serie de situaciones dependiendo. Por lo tanto, al menos te vas a demorar, mínimo te vas a demorar 3 meses en conseguir una comisión en la compraventa, ¿cierto? Más todo el tiempo que te demoras en conseguir la unión entre el comprador y el vendedor. Por lo tanto, en la compraventa es cierto, las comisiones son altas, pero en la práctica tú tienes que tener varios platitos en el alambre, tienes que tener varias propiedades, una cartera de propiedades, para que el negocio vaya funcionando, digamos, vayas teniendo flujo efectivo. En el arrendamiento, sobre todo el habitacional, esto es mucho más rápido, no hay un banco, no hay un abogado estudiando la propiedad, no hay un conservador de bienes raíces. En general, por ejemplo, si esta persona arrienda su casa en 1.000.000 de pesos mensuales, vamos a suponer que esto es una casa que está en la comuna de La Florida, 4 dormitorios, 2 baños, en fin, se arrienda en 1.000.000 de pesos. Precio más o menos, es un precio que estaría más o menos dentro del precio. Entonces, el corredor, ¿cierto?, que también intermedia en este negocio del arrendamiento, busca a un arrendatario calificado. Ese arrendatario calificado se califica desde el punto de vista de la solvencia. La persona, ¿cierto?, tiene que tener el dinero para pagar todos los meses, y desde el punto de vista de su reputación financiera, y una serie de otros indicadores y detalles que nos permiten seleccionar al mejor. Este arrendatario, por lo tanto, va a pagar el mes de arriendo cuando parta, va a pagar el mes de garantía. En este caso, si se arrienda en 1.000.000 de pesos, el arrendatario va a pagar 1.000.000 de pesos, va a pagar 1.000.000 de garantía, que esa garantía sirve después cuando la persona se va, para hacer reparaciones, para pagar los gastos pendientes que queden, en fin, y hay que pagarle al corredor de propiedades. Ahora, en general el corredor de propiedades cobra al momento de firmar el contrato en la notaría, por eso la velocidad y la rapidez de este negocio, con todas sus excepciones, obviamente, pero en general el arrendamiento habitacional es relativamente rápido. Tú en unas pocas semanas logras arrendar las propiedades, y de pronto los ajustes también por precio. Esta propiedad de 1.000.000 de pesos, de repente tú la ajustas a 9.50, 9.30 y comienzan rápidamente las llamadas. Las propiedades pequeñas que se arriendan en 350.000 pesos, el pequeño departamento de estudio, de repente tú de 350 lo bajas a 320 y empiezan las llamadas. Entonces es un mercado bien sensible respecto del precio, y por lo tanto, digamos, tú tienes muchas alternativas de administrar la velocidad del arrendamiento. ¿Cuánto se cobra? Bueno, se acostumbra a cobrar el 50% del canon de arriendo. En este caso, el canon de arriendo es 1.000.000 de pesos. Por lo tanto, le voy a cobrar al dueño 500.000 pesos y le voy a cobrar al arrendatario otros 500.000 pesos. Y obviamente también las comisiones son conversables, ¿cierto? Y se ajustan al mercado. En los arriendos comerciales es distinto, se gana un 2% sobre contratos de 3 años hacia arriba. Es decir, cuando tú arriendas un local comercial con un plazo de 3 años o más, tú cobras el 2% de la suma de todo lo que dice el contrato. Es decir, si tienes un contrato de un local comercial de 1.000.000 de pesos mensuales, por 10 años tú cobras 1.000.000, por 12 meses, por 10 años, esos son 120 millones de pesos, por el 2%. Bien, eso es distinto en el mundo comercial. Pero en el mundo habitacional, normalmente los contratos son de 1 año, renovables, y se cobra 500.000 pesos al arrendador y 500.000 pesos al arrendatario. En mi ejemplo, está lento, el video se pega. Maritza, hay un botoncito arriba que dice reconectar. ¿Sí? Hay un botoncito arriba que dice reconectar.
y reconectar. Entonces, los que tengan una mala señal de recepción, aunque las rayitas del celular estén al tope, pueden apretar ahí el botoncito de reconectar, ¿sí? Entonces, para mi ejemplo de esta propiedad que se arrienda en 1 millón de pesos, el corredor de propiedades formalizó con el dueño, hicieron un contrato, ambos están de acuerdo, y también con el arrendatario, con el prospecto, con el posible arrendatario. Si el arrendatario califica, genial, nos vamos a la notaría, firmamos el contrato de arriendo, el arrendatario paga al dueño 1 millón de pesos, otro 1 millón de pesos por la garantía, y al corredor le paga y al corredor le paga 500.000 pesos de comisión. Y el dueño, por otra parte, le paga al corredor de propiedades otros 500.000 pesos. ¿Sí? Eso es en general, y en el arrendamiento, es cierto, uno gana menos, pero es más rápido, ¿cierto? Es dinero mucho más rápido, mucho más fresco que en la compraventa, con obviamente sus excepciones, ¿sí? Bien, y luego de eso tenemos otro modelo, que es el de las administraciones. Bien, el dueño, vamos a suponer, pongamos esta misma casa en la Florida, 4 dormitorios, 2 baños, en fin. Vamos a suponer que el dueño, ¿cierto?, le dice al corredor: oiga, señor corredor, usted encárguese de la administración del arriendo. Bien, es decir, yo no quiero que el arrendatario me llame a mí, si yo necesito algo lo llama usted, si hay un desperfecto en la propiedad y está allá en las cañerías a las 3 de la mañana, véalo usted, y por lo tanto dedíquese usted a la administración, ¿cierto?, que yo le pago todos los meses por eso. Entonces se firma un contrato de administración, que lo vemos en detalle en el curso. Qué bueno, Mirza, que lo resolviste. Genial. ¿Cómo se cobra el arriendo comercial? Y si es por un año, el arriendo comercial por un año se cobra 50% a las partes igual, ya que el arriendo comercial se cobra distinto cuando son contratos de 3 años hacia arriba. Bien, cuando tienes un contrato, porque en el mundo comercial, vamos a suponer que tú tienes una esquina comercial en la ciudad, entonces viene una sucursal bancaria y te dice: oiga, yo me quiero instalar ahí. Bien, entonces ellos no te van a hacer un contrato por un año, ellos te van a hacer un contrato por 5, por 10 años, porque van a remodelar, van a instalar letreros y todo eso. Entonces al arrendatario, a ese arrendatario tú no le puedes pedir la propiedad antes de los 10 años. Entonces los contratos comerciales normalmente son contratos de muchos años. Desde ese punto de vista, el corredor cobra el 2% de la suma de todos los arriendos que dice el contrato al arrendador y al arrendatario en comercial. Entonces, no tiene que ver con comercial o habitacional, sino que tiene que ver con la cantidad, o sea, sucede en comercial, pero es por la cantidad de años, ¿sí? Por la cantidad de años que tú arrendas la propiedad. Porque al dueño de esa esquina, no es lo mismo que yo le llegue: mire, hay un señor que quiere instalar una verdurería y me pide que le arriende por un año para ver cómo le va. Y tengo otro que es una sucursal bancaria del banco X, y ellos me piden 10 años ahí. Entonces, obviamente, por llevar un negocio más grande al dueño, va a cobrar más. De eso se trata. Entonces, 3 años hacia arriba, contrato de 3 años hacia arriba, se cobra el 2% de la suma de todos los arriendos que dice el contrato. Así funciona. Pero en el mundo habitacional o comercial, debajo de los 3 años, se cobra el 50% a cada una de las partes, ¿sí? Bueno, volvamos a la administración. El corredor de propiedades y el dueño firman un contrato de administración. En este contrato de administración están las reglas y son obviamente de común acuerdo. Normalmente hoy día el servicio de la administración, yo diría que es bastante estándar. Por lo tanto, casi todos los corredores hacen más o menos lo mismo con sus beboles y con sus sostenidos. Y obviamente es un asunto de servicio, ¿sí? El corredor va a ir donde, el cliente va a ir donde un corredor que le preste un buen servicio de administración. El dueño, desde el punto de vista del dueño, miren lo que el dueño quiere. El dueño quiere que le paguen el arriendo, ¿cierto? Y que se lo paguen a la hora, que se lo paguen el día 5 del mes, supongamos, eso es lo que dice el contrato, antes de las 12 del día. Eso es lo que dice el contrato de arriendo, y el contrato de arriendo es la ley para las partes, la ley entre el dueño y el arrendatario. Por lo tanto, el corredor de propiedades se tiene que encargar que eso suceda. Pues, el arrendatario no puede pagar el día 6, ni después de las 12, y allí tendrá que estar el corredor de propiedades cobrando, presionando, lo que sea. Por lo tanto, el corredor primero cobra. Bien, primero lo que hace es cobrar. Segundo, el corredor se preocupa de que la propiedad esté en buen estado, porque obviamente el dueño también lo que quiere es que le cuiden su propiedad.
¿cierto? Por lo tanto, el corredor hace visitas, revisa los gastos, por ejemplo, los gastos de servicios, ¿sí? Porque tú a través de los gastos de servicios puedes determinar diferencias comparando un año con otro respecto del consumo de la luz, del consumo del agua, ¿cierto? Y si un año respecto a otro se te dispara el consumo, todos los consumos básicos, significa que hay más gente viviendo en la propiedad, el doble de personas, por ejemplo, ¿sí? La propiedad soporta, en mi ejemplo, 4 dormitorios, digamos 4 o 5 personas, pero hay 15 viviendo dentro de la propiedad, ¿cierto? Entonces, obviamente, hay maneras de determinar que una propiedad está siendo mal utilizada. Entonces, aparte de las visitas, hay una serie de otros mecanismos para determinar alertas, si la propiedad está en condominio, las multas son importantes, ¿bien? Las multas son importantes, si el arrendatario hace fiesta todos los días y eso implica multas y multas y multas por ruidos molestos, es muy probable que esa persona también vaya destruyendo la propiedad. Entonces, hay una serie de maneras de que el corredor puede determinar si la propiedad está siendo bien utilizada. La más obvia es ir a visitar de vez en cuando, ¿cierto? No es una visita intempestiva, sino que uno llama y dice, mire, necesito conversar con usted un par de cosas, si me puede recibir el sábado, ¿cierto? Y así, uno va a conversar con el arrendatario, está todo bien, en fin. Y lo tercero es preocuparse de cualquier cosa que el arrendatario quiera, ¿cierto? Y que el dueño también quiera. El dueño necesita, oiga, señor corredor, mire, sabe que necesito la propiedad. Si puedo ir a vivir yo para allá, en fin, alguien de mi familia, lo que sea, y el corredor administra eso, el corredor administrará las garantías, el corredor administrará los plazos, negociará con el arrendatario, en fin. Y el arrendatario, por su parte, también, el arrendatario va a llamar al corredor de propiedades si es que se le echó a perder el ventilador, el extractor del baño, o si la propiedad está nueva y arrendada, recién nueva, pero en arriendo, entonces el corredor se va a preocupar de que el piso flotante que está saltado en una parte, la inmobiliaria se encargue de la garantía, en fin, todo eso lo va a hacer el corredor de propiedades. Por lo tanto, es el corredor en el fondo el que representa al dueño y es el dueño lo que hace es que en general descansa en el corredor de propiedades y no tiene ninguna relación con el arrendatario solo porque no quiere, eso es todo, ¿cierto? No quiere y paga por eso. Y normalmente quienes tienen propiedades, ¿cierto? 1, 2, 3, 5 propiedades o más, buscan a un administrador. ¿Cuánto se cobra? El 10% de lo recaudado. Es decir, en mi ejemplo, el segundo mes, ¿sí? Porque esto es opcional. El dueño podría decirle al corredor, no, no se preocupe, mire, genial que me haya conseguido este arrendatario, pero ahora en adelante yo me encargo directamente con el arrendatario. Por lo tanto, la administración obviamente es opcional. Y también el dueño podría decirle, señor corredor, administre usted la propiedad. Por lo tanto, el segundo mes, en mi ejemplo, el corredor va a cobrar 1.000.000 de pesos y se va a quedar con el 10%. El 10, el 8, el 12, el 15 con seguro, en fin, el servicio también es distinto, los precios son distintos de acuerdo a lo que vayas a ofrecer. Por lo tanto, el arrendatario no paga, ¿sí? El arrendatario no paga comisión de administración, pero de su dinero, en este caso del 1.000.000 de pesos, el corredor se queda con 100.000, que es el 10%, y el dueño le transfiere 800.000. ¿Sí? Hay algunos dueños que le dicen, oiga, que me transfieran a mí directamente y yo le pago a usted. Eso también lo tienes que acordar. Por lo tanto, eso significa que el segundo mes tienes 100.000 pesos de comisión y el tercer 100 y el cuarto 100. Y como son contratos anuales, en general ese contrato anual implica que tú puedes ir proyectando. Y si tú tienes 10 de estas propiedades en administración, es 1.000.000 de pesos más o menos seguro. Y eso es distinto en el arriendo y en la compraventa, porque en el arriendo y en la compraventa hiciste un arriendo y tienes que partir de nuevo, consiguiendo una propiedad, arrendarla, y en la compraventa es lo mismo, vendiste una propiedad y tienes que partir de nuevo, consiguiendo una propiedad. En la administración tú puedes, por lo tanto, proyectar flujos mucho más estables y crecer en este negocio. Nosotros tenemos en Chile empresas grandes de administración que tienen 50.000 propiedades en administración habitacional, comercial, hay empresas que tienen 4.000 propiedades comerciales en administración y ellos cobran una comisión, por lo tanto tienen un flujo efectivo gigante y obviamente son especialistas en el mercado, no son muy antiguos tampoco, digamos, hay empresas muy grandes que
que tienen 10 años recién en el mercado, en fin. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto también es que hay muchas personas que han entrado al mercado inmobiliario en los últimos años y han hecho grandes cambios, han cambiado el servicio, han cambiado, por lo tanto, la percepción del cliente también, han cambiado el modelo de distintas maneras, el mercado siempre está perfeccionándose. Por lo tanto, acá tenemos otro modelo. Entonces, en general, o haces compraventa, o haces arrendamiento, o haces administración, o haces todas esas cosas. Bien, hay otras cosas como vender propiedades para las inmobiliarias, que eso no lo voy a comentar acá, pero también hay corredores que venden propiedades nuevas. ¿Sí? Respondo algunas preguntas y avanzamos con 2 diapositivas y ya más o menos estamos en la hora. Jacqueline dice, en administración, si al arrendatario se le deterioran las llaves, por ejemplo, ¿de quién es el costo, el cambio? ¿Se considera cierto tiempo de antigüedad, mantenciones? No, eso es de cargo. Jacqueline, hay una ley de arriendo, ¿ok? Hay una ley de arriendo. Y en general la ley de arriendo dice que todo lo que es estructural es de cargo del dueño, ¿bien? Y todo lo que no está adosado a la propiedad es de cargo del arrendatario. Con todos sus detalles y con todas sus excepciones. Nosotros tenemos cerca de 5 horas del tema de la ley, de estudio de la ley de arrendamiento. Es algo que tú como corredor de propiedades tienes que súper manejar. Dice Linda, ¿cómo cobra un corredor solo el primer mes? El 50% y uno lo sigue administrando el 10% mensual. Claro, Linda, el primer mes es el 50%. Y si el dueño quiere que tú administres, luego sigues con la administración de un 10% mensual. Solo al dueño. Bien, ahora, eso es opcional. El dueño podría no querer que administre y solamente que arrienda. O podrías tener a una persona que tiene una administración, no está conforme con el corredor, ¿cierto? O tiene propiedades y se las quiere pasar a un corredor de propiedades para que las administre. Y en ese caso tú cobras el 10% mensual. Ahora, si se te va el arrendatario, ¿sí? Si el arrendatario se va y consigues otro arrendatario para la misma propiedad, obviamente vuelves a cobrar tu comisión del 50% cada una de las partes. Bien, consulta, en un año en el curso veremos algo de estudio de título de tasación. Sí, Wilson, hay una clase de tasaciones y está todo el concepto, digamos, y está todo lo que el corredor tiene que ver respecto de los estudios de título. Bien, Wilson, importante, el corredor, si no es un abogado especialista, no puede hacer estudio de título. Bien, ojo con eso. El corredor, si no es un especialista, no puede hacer estudio de títulos. Bien, en ninguna notaría te van a aceptar una escritura con un estudio de título realizada por una persona que no es un abogado especialista. Bien, entonces el corredor obviamente puede conocer respecto del tema de estudios de título, que nosotros lo abordamos en el curso, pero desde el punto de vista del corredor de propiedades. Y respecto de la tasación, el corredor de propiedades tiene que ser capaz al menos de valorizar las propiedades. ¿Sí? Entonces, en el curso nosotros vemos ambas cosas. Sin embargo, tenemos otros cursos especializados si tú más adelante quieres profundizar. Bien, consulta, en base a lo mencionado, dado el exceso de oferta de corredores, ¿cómo se maneja una estrategia de diferenciación? ¿O cómo, según su experiencia, aún sigue siendo una carrera rentable? Loreto, lo que pasa es que, mira, primero, todas las personas tienen un mercado natural. ¿Okay? Todas las personas conocen a alguien, todas las personas tienen confianza. Segundo, Loreto, hoy día es mucho más fácil construir una marca que hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, Loreto, para construir una marca, tú lo que tenías que hacer es arrendarte una buena propiedad en algún sector de la ciudad, que las personas dijeran, esta oficina de corredores de propiedades me parece segura, me parece que si ellos tienen estas inversiones y todos estos letreros, es mucho más seguro. Me parece que este corredor sí es confiable porque pone un anuncio en el diario. Entonces, Loreto, desde ese punto de vista, piensa tú que hoy día el diario El Mercurio todavía cobra 30 millones de pesos por una página.
en una página, ¿sí? Pero son 30 millones de pesos todavía. Entonces, desde ese punto de vista, Loreto, primero, lo que tú tienes que hacer es que tienes que encontrar un nicho, tienes que escoger algo, porque no puedes vender propiedades habitacionales, comerciales, industriales, agrícolas, hacer Airbnb, segunda vivienda, propiedades para subsidio, en algo te tienes que enfocar. Y luego de eso, para conseguir clientes, tú lo que primero tienes que hacer es que tienes que pensar en construir una marca personal. Y eso en general se hace persona a persona. Bien, desde ese punto de vista, conseguir propiedades para vender implica métodos. Nosotros en el curso vemos 15, 20 métodos de captación de propiedades y tenemos una clase especializada en cómo hacer que los clientes confíen en ti a través de una serie de presentaciones. Digamos, una serie de detalles. Porque en definitiva, Loreto, lo más importante es que el cliente confíe en ti y las personas les tiene que caer bien a las personas. ¿Bien? Les tiene que caer bien. Y hay muchas maneras de hacer eso. ¿Bien? No se trata solo de ser simpático, sino que las personas, el concepto caer bien significa que la persona diga, esta es una persona profesional, una persona que llega a la hora, una persona prolija, una persona que sabe lo que está haciendo, en fin. Y luego de eso, tiene el mundo de la marca personal. Hoy día hay corredores de propiedades que llevan poco tiempo, muy poco tiempo, y en 3, 4 meses, si se dedican a hacer marca personal en redes sociales, tienen 15.000, 20.000, 50.000 seguidores. Eso hoy día es absolutamente posible. Y es gratis. ¿Bien? Es gratis. Entonces, hoy día vivimos en un mundo mucho más abundante desde el punto de vista de las oportunidades. Bien, obviamente hay competencia como en todos los rubros, pero de cara al cliente es donde tú tienes que ganar. Si no tienes experiencia, digamos, todas las personas, yo partí igual, digamos, sin nada de experiencia, y todos nuestros alumnos del curso parten sin ninguna experiencia, pero la experiencia en general, hoy día, desde el punto de vista del marketing, no es relevante. No es relevante, las personas lo que quieren hoy día son otras cosas. Y bueno, obviamente tenemos desde ese punto de vista, Loreto, en el curso información de marketing, ¿cierto? El marketing lo es todo. Tienes que saber legal, tienes que saber procedimiento, tienes que saber una serie de conceptos técnicos. Pero, ¿cuál es la clave de esto? Tienen que ser buenos vendedores. Tienen que ser capaces de hacer marketing, tienen que ser capaces de llegar con una persona que los llamó por teléfono, ¿cierto? Y le digo, oiga, quiero vender mi propiedad. Y ustedes tienen que hacer un buen trabajo ahí, de cara a las personas. Entonces, esa es la clave en realidad de este negocio, saber vender, saber de marketing, saber conseguir clientes y obviamente el servicio. Tienes que ser capaz de entregar un servicio de excelencia. Y ahí, en el país del Dr. Rey, hay harto corredor de propiedades que deja harto que desear al respecto y es un rubro muy criticado. Siento que el corredor no responde, que el corredor no aparece, que el corredor no está, en fin. Entonces, en ese sentido, digamos, sigue siendo un mundo de mucha más oportunidad. Leo ahí algunas preguntas. Dice, Angie, ¿y si el dueño quiere administrar su propiedad, pero vive lejos y le pide al corredor que por esta vez se haga cargo de la situación? ¿A quién le cobras? ¿Al arrendatario o al dueño? Angie, si tú quieres hacerle un favor a alguien, lo puedes hacer. ¿De acuerdo? El arrendatario no va a pagar la administración, no es asunto de él firmó un contrato. ¿Ok? Por lo tanto, si alguien te dice, oye, ¿usted me podría hacer el favor de administrarme la propiedad y yo no le pago nada? Tendrías que ver, Angie, tú si quieres hacerlo o pensar, ¿cómo ganaría yo algo sin cobrarle al dueño? Y eso implica cambiar el modelo de negocio y en general los emprendedores todo el rato están haciendo ese tipo de cosas. ¿Se hace un curso específico para la administración? No, en el curso está incluido el tema de la administración, Alicia. Nosotros tenemos un curso de 70 y tantas horas, es un montón de horas. Entonces vemos todo eso y no dejamos nada pendiente. Si tomo el curso, ¿debo formalizar de inmediato? No, Maite, puedes hacerlo luego. Marco dice, el cobro de comisiones que está exenta de IVA e impuestos, solo se cobra el porcentaje sin impuestos. Marco, si trabajas con boleta de honorario, no cobras más impuestos. Rosa dice, en el arrendamiento el 50% se cobra a ambas partes, es ganancia total para el corredor. Claro, así es, tú cobras 50 y 50, ganancia total para el corredor. Luego, Rosa, tienes que pagar el impuesto, los impuestos correspondientes, y eso va al Estado. Hay que tener abogado, Mabel, son los clientes los que tienen abogado, nosotros te damos soporte legal todo el tiempo, porque en realidad son los clientes los que les pagan un abogado. Si tú tienes que
Es decir, no tienes que contratar a un abogado, Mabel, ¿cierto? No, necesito contratar a un abogado, un arquitecto, un constructor, un calculista, ¿no? Sería una locura. En general, la persona que compra, desde el punto de vista legal, con banco, el banco lo atiende desde el punto de vista legal. Y el que compra el contado, normalmente esa persona tiene un abogado. Y si alguien compra el contado y no tiene un abogado que le haga el estudio de título, que le haga la escritura y todo eso, uno le recomienda a alguien. Por lo tanto, lo que tienes que hacer, Mabel, es tener algunos contactos. Nosotros te recomendamos algunos contactos, pero lo ideal es que tú consigas los propios estudios, que es muy fácil. Tú llamas a un abogado y le dices, mire, soy corredor de propiedades, usted es especialista, abogado inmobiliario. ¿Usted sería tan amable de atender a mis clientes y cobrarles a ellos por un estudio de título, por una redacción de una escritura o cosas como esas? Y si la persona está, si el abogado está dedicado a vender sus servicios, te va a decir que sí, se te va a prender velita. ¿Qué mejor que a un abogado lo llama un corredor de propiedades? Pues si el corredor es un catalizador de negocios para el abogado, para el tasador, para el arquitecto, para el constructor, para la empresa que hace limpieza. ¿Bien? Entonces, no es que tengas que contratar, tener un equipo de gente, un equipo de limpieza, personas con sueldo, un casino para que vayan a almorzar. No, vamos a hablar acerca de los gastos y las inversiones. ¿Sí? Si me dan unos 10 minutitos, termino con la charla, ¿sí? Pero voy a terminar de leer las preguntas. Dice, disculpe, cuando uno comienza con curso, ¿hacen presencial o regiones o solo online? Y valores, en mi caso, empieza un poco nicho de condiciones de conocido en nuestro hogar. Lorena, no estamos haciendo cursos presenciales por una razón muy sencilla. Hicimos cursos presenciales por décadas. Pero fíjate que después de la pandemia quisimos volver a hacer cursos presenciales y las personas no llegaron. Las personas dijeron, no, mejor por internet, más rápido, más fácil, no gasto, no me traslado, las clases quedan grabadas por si me pierdo una y y es más barato, en fin. Entonces no hemos logrado volver a juntar personas para hacer clases presenciales. De repente hay personas que nos llaman, pero tenemos una, dos, tres personas y no logramos cursos presenciales. Ojalá que esto cambie, porque el curso presencial es distinto, es diferente, ¿sí? Uno habla con las personas, están ahí, ¿cierto? Salimos a un café, comemos galletitas, al final hacemos un cóctel con brochetas y champaña y todo eso. En el curso que nosotros hacemos, que se transmite por internet, todo es virtual, incluido el café, la champaña, la brocheta y los canapés. ¿Sí? Así que no estamos haciendo, Lorena, cursos presenciales. A ver si el 2026 hacemos un intento de nuevo. Jaime dice, ¿qué pasa si después de varios meses el arrendatario abandona la propiedad sin avisar al corredor ni pagar las deudas? ¿El valor de la deuda la paga el corredor al dueño? Jaime, depende. Si tú te comprometiste a eso con el dueño, entonces sí lo pagas. Si tú no te comprometiste a eso con el dueño, entonces no lo pagas. ¿Cuál es el marco legal, Jaime? El contrato de administración. Por lo tanto, Jaime, tú tienes que ver qué tipo de servicio vas a entregar. Hay corredores de propiedades que le dicen al dueño, señor dueño, no se preocupe, si el arrendatario se va, si el arrendatario no paga, nosotros pagamos, no se preocupe. Eso no le va a costar un 10%, eso le va a costar un 14%. ¿Bien? Entonces, hay corredores de propiedades o administradores especialistas que prestan servicios adicionales y que te aseguran a todo evento. Y si no, no. Por lo tanto, la decisión la tomas tú. No es que haya una ley al respecto, sino que el contrato con el dueño es la ley y ese contrato es algo negociable. En general, Jaime, los corredores no hacen eso. ¿Bien? En general, los corredores no hacen eso, pero si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer y tienes que financiarlo de alguna manera. Lo que puedes hacer también es contratar seguros. Bien, tú te contratas con una compañía de seguro, unos seguros que son unas pólizas comodín. Te consigues 5 comodines, los pagas todos los meses y tienes 200 administraciones. Si alguien no paga, ocupas el código comodín. Así funciona. Por eso es que hay corredores de propiedades que te ofrecen garantía, te ofrecen seguro. Si el arrendatario no paga, nosotros pagamos. Pero eso, Jaime, es algo que tú tienes que decidir primero comercialmente. En el curso, dice Eduardo, platicaron cómo hipotecar una propiedad para comprar otra. Eduardo, hablamos un poquito de eso. Si tienes alguna duda, me puedes escribir directamente y yo encantado te ayudo. Patricia dice, si se arrienda en un edificio, el corredor tiene la facultad para pedir el historial de gastos comunes y ver si está al día, por supuesto, Patricia. Sí, hoy día hay software, hoy día está lleno de software, entonces con los software yo puedo ver todo lo que está pasando. Yo soy abogada, dice Camila, recién titulada, felicitaciones Camila,
pero el tema de dónde sacar el cliente aún no me llegan. Solo me derivan los estudios y las escrituras. Claro, Camila. Mira, tú tienes una ventaja, obviamente conoces la parte legal. Fíjate, Camila, nosotros dedicamos, son 14 horas al tema de captar clientes, ¿sí? Porque para captar clientes hay una serie de métodos. Y nosotros vemos cerca de 15, son entre 15 y 20 metodologías distintas de marketing. Bien, de todo, desde el que no tiene ni un peso para invertir en marketing, para conseguir clientes, al que tiene unas lucas y dice, voy a poner aquí 2.000 pesos diarios o voy a tirarle 50.000 pesos aquí por un mes a esta estrategia publicitaria para conseguir de vuelta propiedades, ¿sí? Entonces, Camila, nosotros te ayudamos y te resolvemos todo el tema de marketing en el curso y el tema legal, obviamente tú ya lo tienes adelantado, ¿sí? Me parece una buena oportunidad, muchas gracias. Bueno, Loreto, si hago el curso con ustedes, tendremos apoyo al principio de parte de ustedes. Si hago el curso con ustedes, dice aquí, si hago el curso con ustedes, tendremos apoyo al principio. O sea, nosotros te damos soporte todo el rato. Primero, nosotros tenemos soporte todo el tiempo. Tenemos un grupo de WhatsApp. Normalmente a este curso asisten 40 personas más o menos. Entonces hay un grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp estamos los profes. Y ahí funciona el grupo todo el día. Todo el día las personas están escribiendo, preguntas, hagamos esto, hagamos lo otro, en fin. Y luego de eso, yo me quedo disponible para dudas y preguntas. ¿Bien? Y hay un par de profesores que también lo hacen. Entonces, si tú tienes alguna consulta 3 meses después de terminado el curso, me manda un WhatsApp y yo encantado lo respondo. Y 5 años después también, ¿sí? Nosotros llevamos como 30 años en esto y de repente nos llaman alumnos de hace 25 años atrás, hola, profe, me gusta saludarlo, ¿cómo está? Tantos años, no sé qué, ¿sabes qué? Tengo una situación súper compleja y ahí nos mandan situaciones complejas y si yo no me la sé le pregunto a alguien digamos, y hay un montón de preguntas típicas que ya las sabemos súper bien. ¿Sí? Así que en ese sentido, cuenten con nosotros también. Nuestra intención en el Learning Group es que los emprendedores tengan éxito. Ese es nuestro propósito. Bien, si no le gusta el curso, hay garantía de devolución, en fin. Así que en ese sentido creo que están en el mejor lugar. ¿Cuáles son los costos asociados al corretaje y publicidad, por ejemplo? Para empezar, te lo respondo enseguida. Hola, yo hice el curso y no sé cómo empezar porque no tengo ningún contacto. ¿Algún consejo, Paola? Escríbeme, Paola. Escríbeme, más 569-630-88096. Escríbeme y hablemos, porque no sé cuándo hiciste el curso, hoy día todas las clases quedan grabadas, si hiciste el curso hace mucho tiempo y no tienes la información, te doy acceso a un curso actualizado, en fin. ¿Qué pasa si alguna razón el contrato no se firma ante notario? ¿No tiene validez? Sí, sí tiene validez. El curso igual enseña cómo hacer valorización de una propiedad. Sí, enseña. ¿Cuándo comienza el curso de valores? Vamos enseguida. ¿Cuáles son sus inversiones, señores? Miren, sus inversiones, ya estoy un poquito en la hora, me voy a apurar un poco y le respondo sus preguntas. Miren, las inversiones y gastos. El corredor de propiedades no es alguien que diga, primero, en una compra-venta hay una serie de gastos, notarías, conservadores, estudios de título, la propiedad que se regularizó, levantar una prohibición, etcétera, etcétera. Entonces, el dueño, el vendedor y el comprador pagan los gastos operacionales. Bien, el dueño, el vendedor y el comprador pagan sus gastos operacionales. Por lo tanto, el corredor no es alguien que llega y dice, no se preocupe, yo le pago al abogado, yo le pago la notaría, yo pago esto, yo pago lo otro, 3, 4, 5, 7 millones de pesos. No, el corredor no hace eso. El corredor cobra su comisión y paga los gastos de su negocio, que en general son dos, los traslados y la publicidad. Eso es, si quieres instalar un letrero de 3 metros por 3 metros, tienes que comprar el letrero e instalarlo. Si vas a viajar 2 horas para ver una propiedad y tienes una camioneta, bueno, la benzina, el gasto de los neumáticos, todo eso es gasto tuyo. ¿Por qué? Porque es tu decisión. Tú decides cómo hacer publicidad, dónde conseguir las propiedades, dónde viajar, cuándo viajar, en fin. La recomendación en general es hacer negocios donde ustedes viven, ¿cierto?
¿para qué van a hacer negocios a 10 horas de distancia? No tiene mucho sentido, salvo que sea un buen negocio, un negocio más grande. En fin, pero desde ese punto de vista tú lo administras. Entonces, eso significa que si tienes pocos recursos, puedes trabajar en tu propio barrio y desde el punto de vista de la publicidad, puedes usar letreros de estos que todavía regalan en el diario El Mercurio, puedes publicar la propiedad en el marketplace de Facebook, que es gratis, hay cerca de 10 portales gratuitos de propiedades que también son gratuitos, en fin, por lo tanto puedes administrar. Bien, y si tienes recursos, bien, puedes mandarte una tremenda campaña publicitaria, ¿cierto? Y empujar las propiedades, meterle plata a Google Ads, a Meta, en fin, puedes contratar gente que te grabe los videos, saque la fotografía, ¿cierto? Si tienes algunas lucas, las puedes invertir, ¿cierto? Yo diría que en general en publicidad, ¿sí? El WhatsApp está un poquito más arriba, más 569 630 88096. Ahí está el WhatsApp, está un poquito más arriba. Bueno, este es el mercado, ya lo habíamos hablado un segundo. ¿Cómo partir? Yo diría que primero hay que aprender, formalizarse, luego hay que tener una cartera de propiedades. Para tener una cartera de propiedades hay que tener métodos de captación y ponerse a trabajar. Bien, no es automático. Y luego de eso hay que ponerse a vender, ¿sí? A arrendar o administrar. El curso, respecto de las opiniones, somos la empresa de capacitación que tiene más opiniones positivas en todo Chile. Tenemos cerca de 1.500, 5 estrellas, así es que ustedes lo pueden revisar ahí en la página web, así es que nadie tiene este nivel de excelencia en la atención. Todos estos 5 estrellas son después de los cursos, ¿bien? Al finalizar. Bien, bueno, el curso parte mañana, 21 de enero, al 23 de marzo, son 76 horas de clase, las clases son de las 19 a las 21:30, se transmiten en vivo, ¿bien? Por lo tanto nosotros le mandamos un vínculo, usted se conecta y ahí usted no se ve, ustedes no se escuchan, pero pueden escribir ahí por el chat, igual que en esta reunión, las clases luego quedan grabadas, por si no pudiste conectarte, la puedes ver el día siguiente, o si llegaste tarde, puedes volver a revisarla nuevamente. El curso incluye, bueno, todos los apuntes, todas las presentaciones, todos los contratos, todos los mandatos. Nosotros te entregamos toda la información, todos los documentos para que tú los tengas listos con las cláusulas correspondientes que obviamente las vamos a estudiar. Y aparte de eso, te entregamos un manual de procedimientos de instituciones públicas, un manual con todos los contratos de venta y arriendo, el corretaje y un libro completo de marketing inmobiliario. El valor del curso es de 190.000 pesos, pero hasta hoy día tienes un descuento de 25.000 pesos, te queda en 165. Eso es lo más barato que podemos cobrar por este curso tan extenso. Bien, les doy enseguida el vínculo. Si ustedes quieren inscribirse, lo pueden hacer. Inscríbanse en este vínculo que se los voy a compartir ahora mismo. ¿Dónde está la paginita? Acá está la paginita. Bien, si alguien quiere el curso más adelante, en marzo, inscríbanse igual, ¿ok? Inscríbanse igual, porque si usted no va a participar mañana y quiere participar más adelante, lo pueden hacer, pero inscríbanse, porque si de esa manera nosotros tenemos los datos y no tenemos un calendario todavía para febrero o para marzo, no tenemos el calendario de todo el año. Por lo tanto, en la medida que tengamos nuevos calendarios, nosotros le vamos enviando la información. ¿Ok? Así es que si alguien quiere más adelante el curso, inscríbase en ese vínculo, lo voy a volver a poner acá. En ese vínculo está el calendario también, las clases Maite son de las 19 a las 21:30 en la semana. Bien, a veces son 4, 3, a veces son los 5 días de la semana. Los viernes en general tratamos de no hacer clases, pero en general las clases son casi todos los días. Y si hay algún día que no puedas participar, las clases quedan grabadas, ¿sí? Una vez, Lidia, que termina el curso, el certificado es inmediato. Para poder tener tu certificado, tu credencial, tu registro y tu diploma, tienes que hacer las evaluaciones. Todas las clases tienen una evaluación. Bien, las evaluaciones están en línea,
son evaluaciones simples, sencillas. El propósito es reforzar los contenidos de aprendizaje y nosotros asegurarnos de que usted realmente, digamos, pasó por el curso. Entonces, respecto de eso, Lidia, para obtener tu credencial, tu diploma y todo eso, tienes que responder las evaluaciones que son día a día. ¿Ok? Y eso también, digamos, es relativamente simple, es relativamente sencillo, no hay que asustarse por eso. ¿Cuántos meses dura el curso? Parte mañana hasta el 22 de enero hasta el 23 de marzo. Bien, el detalle del calendario lo pueden revisar ahí en ese vínculo y también ahí en ese vínculo se pueden inscribir si ustedes quieran para ahora o para más adelante. Dice ahí, recomiendo Mila Learning. Gracias, muy amable, Fabiola. El corredor se tiene que certificar después. Sandra, no hay una institución donde tú tengas que certificarte. Bien, nosotros te certificamos, pero luego de eso no tienes que ir a una municipalidad, ni a un ministerio, ni a una subsecretaría, ni a un gremio, ni nada de eso. Tú terminas el curso. En estricto rigor, Sandra, tú vienes al curso con nosotros a aprender, bien, a no cometer errores, digamos, a meterle el acelerador, en el fondo, bien, es decir, hacerlo rápido y absorber un montón de conocimientos para que tu negocio parta de una sola vez y bien. Ese es el espíritu. Bien, señores, estamos entonces al final del curso. Estoy desde mi celular, pero no veo el vínculo para inscribirme. ¿No lo ves, Mariela? No te preocupes, Mariela, en el grupo de WhatsApp, ¿bien? En el grupo de WhatsApp, hay un grupo de WhatsApp, ¿bien? Hay un grupo de WhatsApp donde seguramente están la mayoría de ustedes, webinar Cómo Emprender, acá está. ¿Bien? Entonces, aquí les comparto el vínculo. ¿Sí? Ahí les comparto el vínculo para inscribirse. Y de todas maneras, Mariela, Andrés, ¿cierto? Te vamos a enviar un correíto y ahí están poniendo también el vínculo. ¿Sí? De todas maneras, les vamos a enviar un correo. Si ustedes se inscribieron, en unos momentos más les enviamos un correo para que ustedes vean para que ustedes vean de nuevo la grabación si la quieren ver, y ahí también va a haber un vínculo con el descuento especial por el día de hoy. Sí, estoy súper pasado en el tiempo, así es que muchas gracias por la participación, encantado de tenerlos como alumnos. Van a aprender un montón, lo vamos a pasar muy bien, van a conocer gente optimista, positiva, emprendedores, entonces vamos a estar en esa sintonía a partir de mañana, ¿sí? Así es que muchas gracias, muy amables, y ojalá nos veamos mañana. Que tengan una bonita tarde.